Bueno, para empezar, la matriz inversa consta con una condición. La matriz tiene que ser una matriz cuadrada de dimensiones n por n. Entonces vamos a verlos por casos. En el caso de que n sea igual a 1, nos vendría a decir que solo tendría un solo valor. Entonces, la matriz inversa sería igual a la inversa del escalar. Es decir, en este caso, la matriz inversa sería igual a 5 a la menos 1, su valor escalar, es decir, un quinto. Luego empezaríamos a evaluar en el caso de que la dimensión sea igual a 2 por 2. En este caso se tiene que hacer el cálculo de la determinante, como podemos apreciar, haciendo la multiplicación del valor de la posición 1, 1 por el valor de la posición 2, 2, menos los valores restantes, es decir, de la posición 1, 2 y de la posición 2, 1. Tras calcular la determinante, vamos a proceder a invertir los valores de la posición 1, 1 por los valores de la posición 2, 2. Y en el caso de los valores restantes se lo multiplica por menos 1. Tras ello, el resultado de la matriz inversa sería igual a los valores anteriormente mencionados tras la inversión de los valores de la posición 1, 1 y 2, 2 y multiplicación por el negativo de los otros valores. Tendríamos la matriz inversa que sería igual a dichos valores multiplicados por 1 sobre la determinante. Ahora, para el caso de que n sea igual a 3 o más, es decir, a que sea mayor que 2, se procede al método del montante. Teniendo como ejemplo a la matriz mostrada con las siguientes dimensiones, 3×3, vamos a ir viendo cómo se evalúa paso a paso tras el método del montante. El método que yo he elegido para explicar la matriz inversa de valores de dimensiones mayores a 2. Para empezar, escribimos los mismos valores de la matriz, pero le vamos a agregar la siguiente parte: una matriz con una diagonal de unos y el resto con ceros, a los cuales a la matriz entera ampliada se le va a aplicar la siguiente fórmula. Primero vamos a hacer uso de un pivote, de una variable que se llama pivote. Y ahora utilizamos la siguiente fórmula. La matriz de la posición IJ va a ser igual a la matriz de la posición 1, 1 por el valor de la posición IJ menos el valor de la posición I1 por el valor de la posición 1J sobre el pivote. Esto sería básicamente para el resto de casos. Con IJ me refiero a que por cada valor de cada posición se va a aplicar esa fórmula, pero tiene su excepción. Para la utilización del primer pivote no se va a utilizar la primera fila. Para la utilización del segundo pivote no se va a utilizar la segunda fila y así sucesivamente, así como podemos observar en esta parte. Luego va a tomar el valor de la posición 1, 1. Y en la fórmula lo que va a cambiar ahora va a ser que todos aquellos términos en los que se encontraba el 1 se va a incrementar a 2. El resto va a ser igual, y como les dije, al utilizar un nuevo pivote no se va a tener en cuenta la fila número 2. Tras aplicar la fórmula por segunda vez, entonces se va a volver a asignar los valores a la nueva matriz.
Se aplica entonces la fórmula por tercera vez para obtener una matriz con los nuevos valores. Y como ya les había comentado, el pivote va a cambiar nuevamente. Ahora el pivote pasará de ser de la posición 1, 1 a ser al valor de la posición 2, 2, obviamente tras la aplicación de la fórmula. Ahora, tras la aplicación de la fórmula por tercera vez, y vamos a tomar entonces ahora la parte derecha para la matriz inversa. Tomaremos dicho valor y lo dividiremos entre el tipo pivote, que va a tomar el valor de la posición 3×3 de la matriz. Entonces, tras dividirla entre el pivote, a la parte de la derecha de la matriz, es decir, a la parte extendida de la matriz, vamos a tener la matriz inversa. Estos ejemplos nos servirán para desarrollar posteriormente nuestro pseudocódigo. Para empezar, como siempre, identificamos las variables de entrada y de salida. Puede no ser necesario, pero en este caso vamos a declarar el arreglo. Leemos n, que vendría a ser las dimensiones de la matriz. Ahora utilizamos la sintaxis de la lectura, como ya lo habíamos hecho en anteriores ejercicios. Ahora empezamos con la condición de que si n es igual a 1, la matriz inversa va a ser igual a la inversa del valor escalar de la matriz M. Y posteriormente escribimos el valor de la matriz inversa, que en este caso vendría a ser solo un valor. Por otro lado, utilizamos la segunda condición de que si la dimensión es igual a 2. Entonces procedemos, tal cual como vimos en la explicación, al cálculo de la determinante. Posteriormente utilizaremos dos ciclos para recorrer la matriz. Esto para poder hacer el intercambio de los valores y la multiplicación por menos 1, como habíamos visto en la explicación. En el caso de que las columnas sean iguales a las filas, al momento de utilizar los ciclos, si i es igual a 0, en ese caso el valor de la posición ij de nuestra matriz, utilizaremos una matriz C para la asignación de los nuevos valores. En el caso de que i sea igual a 0, tomaremos el valor de la posición i más 1 y j más 1 de la matriz M.
¿Esto por qué? Porque utilizaremos justamente el valor del intercambio. Igualmente lo vamos a hacer en el caso de que no sea igual a 0, es decir, en el caso de que sea igual a 1. Utilizamos la matriz de la posición i-1, j-1, el valor de la matriz en esa posición, y lo asignamos. Y como ya hemos visto, en el caso de que no sea igual, simplemente se multiplica por -1, es decir, esos valores de la matriz se van a quedar simplemente estáticos. Una vez que ya hemos terminado de asignar a la matriz C el valor previo para la matriz inversa, utilizaremos estos dos ciclos justamente para encontrar el valor de la matriz inversa, multiplicando por 1 sobre D, es decir, dividiendo cada valor de la matriz C, y así obtenemos la matriz inversa. Luego simplemente quedaría escribir la matriz con la sintaxis de escritura que ya conocemos. Ahora cerramos los ciclos y las condicionales justamente para saber si todo en el algoritmo está yendo como debe ser. Tras ello, ahora pasamos a que en el caso de que no sea ni igual a 1 ni igual a 2, es decir, a los mayores que 2, procedemos a utilizar el siguiente ciclo. J irá desde 1 hasta n más n, justamente porque, como recordarán, agregaremos n columnas extra. Si j es mayor o igual que n, es decir, para empezar a agregar justamente cuando j sea mayor que n, es decir, cuando j exceda la cantidad normal que tiene, para agregar las n nuevas columnas. Entonces, si es que j menos i es igual a n, entonces vamos a agregar 1, es decir, para la diagonal. En caso de que no lo sea, agregamos 0. Recuerden que la matriz que tenemos es una matriz con una diagonal de 1 y el resto ceros. Luego nombramos el primer pivote, que como ya recordarán, comenzaba en 1. Ahora vamos a utilizar 3 ciclos para donde el primer ciclo representará a las filas que entran en la fórmula, que van incrementándose a medida que utilizamos la fórmula. Es decir, si utilizamos 3 veces, como recordarán, las filas se incrementarán 2 veces, como en el ejemplo. Entonces tenemos que si es que k es mayor que 0, el pivote va a ser igual a la posición. Ya que comenzamos con un pivote igual a 1, cuando k se incremente vamos a tener la posición 1, 1, entonces el pivote va a tener esa posición. Y posteriormente, como recuerdan, el pivote va a ser igual a la posición 2, 2, luego 3, 3, etc. Luego, si k es menor que n-1, utilizaremos este ciclo para la asignación. En la asignación tenemos en cuenta que cuando i va a ser igual a la fila que se va a calcular, recordarán que hay una fila que no se toca, la fila justamente de, vale la redundancia, la fila en la cual se está trabajando. K más 1 representa esa fila. En todo caso, cuando i no es igual a k más 1, se aplica la fórmula. I y j representan simplemente a los valores por posición. Luego todo eso se va a dividir entre pivote en la fórmula, como ya recordarán.
cada vez que se pasa de ese ciclo, de esa condicional, así como utilizamos una matriz auxiliar cuando las dimensiones son iguales a 2, también utilizaremos una matriz auxiliar aquí, la matriz B, y cuando acaba de evaluarse, le regresamos los valores a la matriz M para volver así en el ciclo. Y cuando ya se deje de calcular, utilizaremos los ciclos para la asignación a la matriz inversa. Ponemos j menos n, justamente debido a que la matriz inversa tiene las dimensiones n por n. Entonces solamente con esto vamos a hacer que tomemos los valores que quedan a la derecha, lo que al empezar eran solamente unos y ceros. Una vez que acabamos la asignación, por fin podemos cerrar los ciclos y podemos cerrar la condicional. Y hacemos el fin del ciclo del para de K. Y cuando ya acabaron los ciclos, estamos listos solamente para escribir la matriz inversa para aquellas matrices que sean de dimensiones mayores a 2. Ahora procedemos al desarrollo del código en Perl. Para esto simplemente seguimos con el pseudocódigo, teniendo en cuenta el lenguaje de programación Perl y el uso de ciertas funciones, siempre especificando el algoritmo. En el caso de ingresar los datos también, de preferencia es mucho mejor. Y siempre tener los ciclos y las condiciones con espaciado para poder identificarlo. También ahora copiamos la sintaxis que siempre utilizaremos, por ejemplo los for, que vamos a utilizarlo muchas veces para los ciclos para. Utilizamos la función else if, que como recordarán funciona como un si no, si, un poco más resumido a comparación del pseudocódigo. Utilizaremos en este caso el else if para aquellas matrices que sean iguales a 2 en dimensiones. Seguimos con el pseudocódigo, recordando las condicionales para el cambio de posición de las variables y posteriormente la multiplicación por menos 1 en aquellas que no son a cambiar de posición para la matriz inversa de dimensión 2×2. Aquí viene la parte que les decía, que se multiplica por menos 1.
Luego, tras la asignación a nuestra matriz, procedemos a escribir la matriz inversa, que es igual a la matriz auxiliar, sus valores sobre la determinante. Una vez asignado, procedemos a escribir. Ahora este else representa al último signo. Y en este else es donde vamos a escribir el método del montante en el código de Perl. Seguimos tal cual como en el pseudocódigo. Lo estamos asignando a la matriz de ceros y unos, a la ampliación. Es justamente por eso que les decía que no era preferible la declaración de la matriz, del arreglo, justamente porque va a llegar un momento en el que se amplía, entonces las dimensiones cambiarían, no sería útil. Ahora utilizamos los 3 ciclos para la evaluación, donde, como recordamos, en Perl los índices comienzan desde 0, no desde 1 como en pseudocódigo y en MATLAB. Entonces nuestro CAC va a comenzar en -1 y no en 0, ya que la primera vuelta del K va a ser cuando el pivote es igual a 1. Luego, cuando K sea superior a -1, va a indicar que la posición 0, entonces va a empezar el pivote a tomar el valor de la matriz de por posición, siempre recordando que va a haber una fila en la que no se evalúa, por decir, para la primera aplicación de la fórmula, la fila 1 no se toca, y así sucesivamente para las otras filas, que se aplicará la fórmula que ahora estamos mostrando. Recordar que utilizamos las matrices auxiliares para evitar algún imprevisto con la matriz por sobreescritura al momento de la asignación, pero de todas maneras luego utilizamos este ciclo para asignarle a la matriz M el valor de la matriz auxiliar y así retornar con el ciclo. Cuando K ya no es menor que n-1, es decir, que las filas en Perl, entonces se procede ya con la asignación de la matriz inversa. Recordando cada parte de la fórmula y que incluso al final se vuelve a utilizar, pero solamente para dividir entre el pivote. Luego procedemos a la escritura. Por supuesto, siempre es bueno echar un vistazo, porque en un algoritmo tan grande pueden haber errores al momento de digitar. Comprobamos
seleccionamos todo, guardamos y vamos a correr los ejemplos en el comando para poder notar que nuestro algoritmo corre perfectamente. Comprobamos caso a caso.